Bueno, finalmente. Ok, mis queridos amigos, entonces vamos a leer. Paulita, hoy sí puede leer. Ya podemos estrenar ojos. Pues nada más voz, pero como, sí, pero uno chiquito. Ok, listo. Ricardo no está, cuando llegue ya prende él Vale. el video, porque si no aquí les pego un susto con mis moradeces. No te preocupes. Entonces. Lo importante es que estás mejor. Sí, gracias. Qué bueno, Paulita. Entonces vamos a leer el siguiente orden. Arranco yo, el 174, 0 y 1. Después el 2, Osvaldo. El 3, Paulita. El 4, Miriam. El 5, Ketty. Después el 175, 0 y 1, Flor. El 2, Ángela. El 3, Samuel. Y el 4, Ricardo, que esperemos que para ese momento ya esté al aire. Vamos a pedirle la oración. Carolina, ¿tú nos quieres ayudar con la oración hoy? Cuando ustedes digan. Ya, Carolina, puedes. En este día tan especial donde recordamos ese amor inmenso del Señor Jesucristo, le pedimos a nuestro Padre que nuestras mentes y nuestros corazones se abran al mensaje divino y al amor divino, para que la información se haga carne en nuestras vidas y la voluntad divina también. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a compartir mi libro con ustedes. Cuando lo tengan, me dicen. Ya está. Ok. Ahí se ve. Bueno, libro Durantia, documento 174, martes por la mañana en el templo. A eso de las 7 de este martes por la mañana, Jesús se reunió con los apóstoles, el cuerpo de mujeres y unas 2 docenas de otros discípulos prominentes en la casa de Simón. En esta reunión se despidió de Lázaro, dándoles la instrucción que le llevó tan pronto después a huir a Filadelfia, en Perea, donde más tarde se relacionó con el movimiento misionero que tenía su central en esta ciudad. Jesús también se despidió del anciano Simón y dio sus consejos de despedida al cuerpo de mujeres, puesto que no volvió a dirigirse a ellas formalmente. Esta mañana saludó a cada uno de los 12 con un saludo personal. Yo quiero pedirles el favor, voy a leer exactamente lo que Jesús le dice a cada uno de los apóstoles y yo quiero que ustedes lo sientan como si cada indicación que le dio a cada uno nos la dieran a nosotros individualmente, ¿ok? Entonces Andrés le dijo, no te desanimes por los acontecimientos inminentes. Controla firmemente a tus hermanos y cuida de que no te vean deprimido. A Pedro le dijo, no deposites tu confianza en el brazo ni en el acero. Establécete sobre los cimientos espirituales de las rocas eternas. A Santiago le dijo, no titubees por las apariencias exteriores. Permanece fiel en tu fe y pronto conocerás la realidad de aquello en lo que crees. A Juan le dijo, sé tierno, ama a tus enemigos, sé tolerante y recuerda que yo te he confiado muchas cosas. A Natanael le dijo, no juzgues por las apariencias, permanece firme en tu fe, aun cuando todo parezca esfumarse. Sé fiel a tu misión de embajador del reino. A Felipe le dijo, no te dejes conmover por los acontecimientos inminentes. Permanece inmutable aun cuando no puedas ver el camino. Sé leal a tu juramento de consagración.
A Mateo le dijo, no olvides la misericordia que te recibió en el reino, que ningún hombre te quite tu recompensa eterna. Así como has resistido las inclinaciones de la naturaleza mortal, disponte a ser constante. A Tomás le dijo, aunque sea muy difícil, ahora debes caminar por lo que crees y no por lo que ves. No tengas dudas de mi habilidad para completar la obra que he comenzado, hasta que finalmente veré a todos mis fieles embajadores en el reino más allá. A los gemelos Alfeo les dijo, no permitáis que las cosas que no podéis comprender os sobrecojan. Sed fieles al afecto de vuestro corazón y no coloquéis vuestra confianza ni en grandes hombres ni en la actitud cambiante de la gente. Aliaos con vuestros hermanos. A Simón el celote le dijo, Simón, puedes estar sobrecogido por la desilusión, pero tu espíritu se elevará por sobre todas las cosas que te puedan suceder. Lo que no pudiste aprender de mí, mi espíritu te lo enseñará. Persigue las realidades verdaderas del espíritu y deja de ser atraído por las sombras irreales y materiales. Y a Judas Iscariote le dijo, Judas, te he amado y he adorado para que tú amaras a tus hermanos. No te canses de hacer el bien. Quiero advertirte que te cuides de los senderos resbalosos y las lisonjas y los dardos envenenados del ridículo. Y cuando hubo concluido estas salutaciones, partió hacia Jerusalén con Andrés, Pedro, Santiago y Juan, mientras los demás apóstoles establecían el campamento de Getsemaní, a donde irían esa noche y donde trasladaron su sede central por el resto de la vida en la carne del Maestro. Aproximadamente a mitad del camino, bajando el monte de los Olivos, Jesús pausó y conversó más de una hora con los 4 apóstoles. Queridos amigos, miren ustedes todas las grandes admoniciones y advertencias que no están hoy muy lejanas de lo que estamos viviendo, de la situación que está viviendo el mundo. Vamos a vivir un nuevo orden económico, vamos a vivir crisis políticas por la corrupción, por la descomposición, y yo creo que todos, de una u otra manera, a veces parecemos un volador sin palo, llenos de energía, y a veces nos desanimamos, y aún nos deprimimos. Total que tienen mucha validez estas admoniciones que hace Jesús a sus apóstoles. Y yo quiero además que, miren, ustedes estaban hablando con Flor sobre la reflexión que hicimos la semana pasada. Ustedes vieron incluso que nos escribió Javier Martínez de España, y lo que le contesté, ¿sí? Todos estamos pensando en cómo trabajar, en cómo llegar a las familias, en cómo llegar a los niños, y en lo difícil que es, porque es que la verdad es que no es una tarea fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. El Señor nos invitó a hacer un trabajo, y nosotros lo que tenemos que hacer es orar y pedir guía. Yo sé que vamos en el momento oportuno a recibir esa guía y a saber cómo debemos hacerlo, pero yo por el momento les pido, sí, mediten, trabajen, todas las ideas son válidas, las ideas que tenía Flor sobre tecnología, lo que yo les decía de sacar por partes del libro. Llénense de argumentos. Realmente yo creo que no tenemos en este momento nada concluyente, pero sí les prometo que si de aquí a 3 meses estamos todos trabajando, orando y meditando a ese respecto, vamos a lograr recibir la guía para saber cómo hacerlo. Pero mientras tanto, hagamos nuestra tarea, que es prepararnos para hacerlo. Y dejemos que el Señor nos muestre cómo y en qué momento. Bueno, primero, el perdón divino. Ya durante los varios días, Pedro y Santiago habían discutido de sus diferencias de opinión sobre las enseñanzas del Maestro relativas al perdón de los pecados. Ambos habían acordado plantear el asunto a Jesús, y Pedro aprovechó esta ocasión como una oportunidad adecuada para obtener el consejo del Maestro. Por lo tanto, Simón Pedro interrumpió la conversación que trataba de las diferencias entre la alabanza y la adoración preguntando, Maestro, Santiago y yo no nos ponemos de acuerdo sobre tus enseñanzas relativas al perdón de los pecados. Santiago sostiene que tú enseñas que el Padre nos perdona aún antes de que nosotros se lo pidamos. Y yo pienso que el arrepentimiento y la confesión deben preceder al perdón. ¿Quién de nosotros tiene razón? ¿Qué dices tú? Después de un corto silencio, Jesús miró significativamente a los 4 y contestó, hermanos míos, erráis en vuestras opiniones porque no comprendéis la naturaleza de estas relaciones íntimas y amantes entre la criatura y el Creador, entre el hombre y Dios. Falláis en captar esa compasión comprensiva que el Padre Sabio tiene para con su hijo inmaduro, que a veces yerra.
Es en verdad discutible si los padres inteligentes y afectuosos jamás se vean en una situación de perdonar a un hijo normal y corriente. Las relaciones comprensivas asociadas con actitudes amantes efectivamente previenen todas esas alienaciones que más tarde necesitan un reajuste mediante el arrepentimiento por parte del hijo y el perdón por parte del padre. Una parte de todo padre vive en el hijo. El padre disfruta de prioridad y superioridad de comprensión en todos los asuntos relacionados con la relación hijo-padre. El padre es capaz de ver la inmadurez del hijo a la luz de la madurez paterna más avanzada, la experiencia más madura del socio mayor. En el caso del hijo terrenal y el padre celestial, el Padre Divino posee infinidad y divinidad de comprensión y capacidad para una compasión amante. El perdón divino es inevitable, es inherente e inalienable a la infinita comprensión de Dios en su conocimiento perfecto de todo lo que se relaciona con el juicio erróneo y la elección equivocada del Hijo. La justicia divina es tan eternamente ecuánime que infaliblemente comprende una compasión misericordiosa. Cuando un hombre sabio comprende los impulsos interiores de sus semejantes, los amará. Y cuando amáis a vuestro hermano, ya le habéis perdonado. Esta capacidad de comprender la naturaleza humana y olvidar sus errores aparentemente es deiforme. Y miremos la definición de deiforme. ¿Qué nos dice? Dice deiforme, dice que se parece en la forma a las deidades. ¿Sí? Entonces, repitamos, esta capacidad de comprender la naturaleza humana y olvidar sus errores es aparentemente deiforme. O sea, nosotros actuamos como actuarían los dioses. Si sois padres sabios, de esta manera amaréis y comprenderéis a vuestros hijos. Aún les perdonaréis cuando una falta de comprensión pasajera os pueda aparentemente haber separado. El hijo, siendo inmaduro y faltándole la comprensión más plena de la profundidad de la relación hijo-padre, debe frecuentemente experimentar una sensación de separación culpable de la aprobación plena del padre. Pero el verdadero padre no tiene nunca conciencia de una separación semejante. El pecado es una experiencia de la conciencia de la criatura, no es parte de la conciencia de Dios. Ojo con esto. El pecado es una experiencia de la conciencia de la criatura, no es parte de la conciencia de Dios. Vuestra incapacidad o falta de deseo de perdonar a vuestros semejantes es la medida de vuestra inmadurez, de vuestra incapacidad para alcanzar una compasión adulta, comprensión y amor. Sois rencorosos y vengativos en proporción directa a vuestra ignorancia de la naturaleza interior y de los deseos verdaderos de vuestros hijos y de vuestros semejantes. El amor es la manifestación exterior del impulso divino e interior de la vida. Está fundado en la comprensión y alimentado por el servicio altruista y perfeccionado en la sabiduría. Mil gracias. Continúa Osvaldo. ¿Qué pasó, Osvaldo? No está así, cabecilla de Osvaldo. ¿Qué pasó, Osvaldo? No sé, me sacó un momentico, Jaime. Si me dejas volver a entrar, permíteme un segundo, Claro que ¿sí? sí. Listo, no sé qué pasó aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice mi querido Ricardo? Corriendo y llegando tarde. Eso está bien, hermano. Bienvenido. Gracias. Bueno, ya estoy ahí otra vez. Ok, dale. Permíteme un segundo. ¿Listo? ¿Me ven?
Listo, sí, señor. Bueno, 2. Las preguntas de los dirigentes judíos. El lunes por la noche se celebró un concilio entre el Sanedrín y unos 50 líderes adicionales, seleccionados entre los escribas, fariseos y saduceos. Fue consenso de esta reunión que sería peligroso arrestar a Jesús en público debido al afecto con que contaba entre la gente común. También era opinión de la mayoría que debía hacerse un esfuerzo decidido por desacreditarlo a los ojos de la multitud antes de arrestarlo y llevarlo a juicio. Por lo tanto, varios grupos de hombres eruditos fueron designados para estar disponibles a la mañana siguiente en el templo con el objeto de hacerlo caer en la trampa de preguntas difíciles y de otra manera tratar de ponerlo en una situación embarazosa ante la gente. Por fin los fariseos, los saduceos y aún los herodianos estaban todos unidos en este esfuerzo dirigido a desacreditar a Jesús a los ojos de las multitudes pascuales. El martes por la mañana, cuando Jesús llegó al patio del templo y comenzó a enseñar, apenas sí había pronunciado unas pocas palabras, cuando un grupo de los estudiantes más jóvenes de las academias, a quienes se había hecho ensayar con este propósito, se adelantaron y por medio de su portavoz se dirigieron a Jesús. Maestro, sabemos que eres un instructor recto y sabemos que proclamas los caminos de la verdad y que tan solo sirves a Dios porque no temes a ningún hombre y no haces acepción de personas. Somos tan solo estudiantes y nos gustaría conocer la verdad sobre un asunto que nos preocupa. Nuestra dificultad es esta. ¿Es legal para nosotros pagar tributo al César? ¿Hemos de pagar tributo o no? Jesús, percibiendo su hipocresía y artificio, les dijo: ¿por qué venís de esta manera para tentarme? Mostradme el dinero del tributo y yo os contestaré. Y cuando ellos le entregaron un denario, él lo miró y dijo: ¿qué imagen e inscripción lleva esta moneda? Cuando ellos le contestaron: la del César, Jesús dijo: dad al César las cosas que son del César y dad a Dios las cosas que son de Dios. Cuando así hubo contestado, estos jóvenes escribas y sus cómplices herodianos se retiraron de su presencia y la gente, aún los saduceos, disfrutaron de su derrota. Aún los jóvenes que habían intentado hacerlo caer en la trampa, grandemente se maravillaron de la inesperada sagacidad de la respuesta del maestro. El día anterior los líderes habían tratado de hacerlo tropezar ante la multitud en asuntos de autoridad eclesiástica y habiendo fracasado, ahora intentaban enredarlo en una discusión dañina de la autoridad civil. Tanto Pilato como Herodes estaban en Jerusalén en ese momento y los enemigos de Jesús conjeturaban que si él se atrevía a aconsejar que no se pagara el tributo al César, podrían ir inmediatamente ante las autoridades romanas y acusarlo de sedición. Por otra parte, si aconsejaba en muchas palabras explicativas el pago del tributo, calculaban con justicia que dicha declaración heriría grandemente el orgullo nacional de sus oyentes judíos, alienando de esta manera la buena voluntad y el afecto de la multitud. En todo esto los enemigos de Jesús fueron derrotados, puesto que era regla bien conocida del Sanedrín, establecida para guiar a los judíos dispersos entre las naciones gentiles, que el derecho de acuñar monedas conllevaba el derecho de cobrar impuestos. De esta manera, Jesús había evitado la trampa. Haber contestado no a la pregunta habría sido equivalente a incitar a la rebelión. Haber contestado sí habría chocado a los sentimientos nacionalistas profundamente arraigados en esa época.
El maestro no evadió la pregunta, meramente empleó la sabiduría de ofrecer una respuesta doble. Jesús nunca fue evasivo, pero siempre fue sabio en su trato con los que trataban de turbarlo y de destruirlo. Mil gracias. Muchas gracias. Puedes dejar de compartir y continúa, Paulita. Muy bien. A ver, me van a decir si cuando salga, por favor. ¿Ya salió? Ya está saliendo, Paulita, ya te aviso. Ya. Ok. Los saduceos y la resurrección. Antes de que Jesús pudiera comenzar con su enseñanza, otro grupo se adelantó para hacerle preguntas. Esta vez un grupo de saduceos instruidos y astutos. Su portavoz, acercándose, le dijo: Maestro, Moisés dijo que si un hombre casado moría sin dejar hijos, su hermano se casaría con la mujer y levantaría descendencia a su hermano muerto. Ahora bien, ocurrió que cierto hombre que tenía 6 hermanos murió sin dejar hijos. El hermano siguiente se casó con la mujer, pero también murió muy pronto, sin dejar hijos. Del mismo modo, el segundo hermano tomó a la mujer, pero también murió sin dejar descendencia. De la misma manera, los 6 hermanos se casaron con ella y los 6 murieron sin dejar hijos. Luego, después de todos ellos, murió también la mujer. Ahora bien, lo que nosotros quisiéramos preguntar es esto. En la resurrección, ¿de quién será ella esposa? Puesto que los 7 hermanos la han poseído. Jesús sabía, y también lo sabía la gente, que estos saduceos no eran sinceros al hacer esta pregunta, porque no era probable que realmente pudiera ocurrir este caso. Además, esta práctica de los hermanos de un muerto que tratan de hacer hijos en su nombre estaba prácticamente abandonada en esta época entre los judíos. Sin embargo, Jesús condescendió a contestar esta pregunta maliciosa. Dijo: erráis al hacer estas preguntas, porque no conocéis ni las Escrituras ni el poder vivo de Dios. Sabéis que los hijos de este mundo pueden casarse y pueden ser dados en matrimonio, pero parece que no comprendéis que los que son considerados merecedores de alcanzar los mundos venideros mediante la resurrección de los rectos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Los que experimentan la resurrección de los muertos son más parecidos a los ángeles del cielo y nunca mueren. Estos seres resurrectos son eternamente los hijos de Dios. Son los hijos de la luz resucitados al progreso de la vida eterna. Y aún vuestro padre Moisés comprendió esto, porque en relación con sus experiencias junto a la zarza ardiente, él oyó al Padre decir: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Israel y el Dios de Jacob. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así pues, justamente con Moisés, yo declaro que mi Padre no es el Dios de los muertos, sino el de los vivos. En él todos vosotros vivís, os reproducís y poseéis vuestra existencia mortal. Cuando Jesús hubo terminado de contestar estas preguntas, los saduceos se retiraron y algunos de los fariseos tanto se olvidaron de sí mismos como para exclamar: es verdad, maestro. Has contestado bien a estos saduceos incrédulos. Los saduceos no se atrevieron a hacerle más preguntas y la gente común se maravilló de la sabiduría de sus enseñanzas. Jesús apeló tan solo a Moisés en este encuentro
con los saduceos solo porque esta secta político-religiosa reconocía solamente la validez de los 5 así llamados libros de Moisés. Ellos no creían que las enseñanzas de los profetas fueran admisibles como base de los dogmas de la doctrina. El maestro, en su respuesta, aunque afirmando positivamente el hecho de la sobrevivencia de las criaturas mortales por la técnica de la resurrección, no habló de ninguna manera con aprobación de las creencias fariseas de la resurrección del concreto cuerpo humano. El concepto que Jesús deseaba acentuar era que el Padre había dicho: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no yo era su Dios. Los saduceos habían querido someter a Jesús a la influencia nefasta del ridículo, sabiendo muy bien que la persecución en público crearía con toda seguridad más simpatías hacia él en la mente de la multitud. Gracias. Muy gracias, Paulita. Puedes dejar de compartir y continúa Miriam. Mira, stop. ¿Se ve? Ya está saliendo, ya. 4. El gran mandamiento. Otro grupo de saduceos había sido instruido para enredar a Jesús en preguntas sobre los ángeles, pero cuando contemplaron la suerte de sus compañeros que habían tratado de hacerlo caer en la trampa con las preguntas relativas a la resurrección, con mucho tino decidieron permanecer callados. Se retiraron sin hacer preguntas. Era el plan premeditado de los confederados fariseos, escribas, saduceos y herodianos plantear preguntas engorrosas durante todo el día con la esperanza de desacreditar de esta manera a Jesús ante la gente y al mismo tiempo de prevenir efectivamente que él tuviera tiempo para la proclamación de sus enseñanzas perturbadoras. Entonces se adelantó uno de los grupos de los fariseos para hacerle preguntas embarazosas y el portavoz señalando hacia Jesús dijo: Maestro, soy abogado y me gustaría preguntarte cuál, en tu opinión, es el mandamiento más grande. Jesús respondió: existe tan solo un mandamiento y ese mandamiento es el más grande de todos. Y ese mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo mandamiento es como el primero, en efecto. De él surge directamente y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más grandes que estos. Sobre estos dos mandamientos se apoyan toda la ley y los profetas. Cuando el abogado percibió que Jesús había respondido no solo de acuerdo con el concepto más elevado de la religión judía, sino que también había respondido sabiamente a los ojos de la multitud reunida, pensó que la mejor actitud era alabar abiertamente la respuesta del maestro. Por lo tanto dijo: en verdad, maestro, bien has dicho que Dios es uno y que no hay otro fuera de él, y que amarlo de todo corazón, con toda comprensión y fuerza, y también amar al prójimo como a uno mismo, es el primero y gran mandamiento. Y estamos de acuerdo de que este gran mandamiento debe considerarse mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando el abogado contestó de esta manera tan discreta, Jesús bajó la mirada sobre él y dijo: amigo mío, percibo que no estás muy lejos del reino de Dios. Jesús habló la verdad cuando se refirió a este abogado diciendo: no estás muy lejos del reino, porque esa misma noche él fue al campamento del maestro cerca de Getsemaní, profesó su fe en el evangelio del reino y fue bautizado por Josías, uno de los discípulos de Abner. 2 o 3 grupos de escribas y fariseos estaban presentes y habían tenido la intención de hacer preguntas,
pero se encontraban desarmados por la respuesta de Jesús al abogado, o bien los disuadió la derrota de todos los que habían intentado enredarlo. Después de esto, ningún hombre se atrevió a hacerle pregunta alguna en público. Como no hubo más preguntas y como se estaba acercando al mediodía, Jesús no reanudó su enseñanza, sino que se contentó con hacer una pregunta a los fariseos y a sus asociados. Dijo Jesús: puesto que no hacéis más preguntas, me gustaría preguntaros una. ¿Qué pensáis del libertador? Es decir, ¿de quién es hijo? Después de una breve pausa, uno de los escribas contestó: el Mesías es el hijo de David. Puesto que Jesús sabía que había habido mucha discusión, aún entre sus propios discípulos, sobre si él era o no hijo de David, hizo otra pregunta. Si en efecto el libertador es hijo de David, ¿cómo puede ser que en el salmo que acreditáis a David, él mismo, hablando en el Espíritu, dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos de escaño a tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo es posible que éste sea su hijo? Aunque los líderes, los escribas y los altos sacerdotes no contestaron esta pregunta, tampoco le hicieron a él otras preguntas para enredarlo. No contestaron a esta pregunta que Jesús les había hecho, pero después de la muerte del maestro intentaron obviar la dificultad cambiando la interpretación de este salmo para que se refiriera a Abraham en vez del Mesías. Otros trataron de escapar a este dilema diciendo que David no había sido el autor de este así llamado salmo mesiánico. Poco tiempo antes, los fariseos habían disfrutado de la manera en la cual el maestro había acallado a los saduceos. Ahora estaban encantados los saduceos por el fracaso de los fariseos, pero esta rivalidad era tan solo momentánea. Rápidamente se olvidaron de sus diferencias tradicionales en un esfuerzo unido para impedir las enseñanzas y las obras de Jesús. Pero a lo largo de todas estas experiencias, la gente común le escuchó con deleite. Gracias. Gracias, Nelia. Puede dejar de compartir y continúa, Ketty. A ver, un segundito que vamos a ver. Yo he tenido problemas y, a ver. ¿O alguien podría compartir el libro, Miriam? ¿Podría ser posible? Eso es más práctico, creo. Gracias, Miriam. Yo puedo si quieres, finalmente yo voy a leer después. Ok. Gracias. Ah, bueno, ya lo compartió Miriam. Ok, ya lo compartió Miriam. Okay. Gracias. Disculpen. Ya. Los griegos indagadores. Alrededor de mediodía, mientras Felipe compraba abastecimiento para el nuevo campamento que se estaba estableciendo ese día cerca de Getsemaní, se le acercó una delegación de extranjeros, un grupo de griegos creyentes de Alejandría, Atenas y Roma, cuyo portavoz dijo al apóstol: los que te conocen te han señalado, por eso venimos a ti, Señor, con la petición de ver a Jesús, tu maestro. Felipe fue tomado de sorpresa al encontrar así a estos gentiles griegos prominentes e indagadores en la plaza, y puesto que Jesús había tan explícitamente encargado a los 12 que no hicieran enseñanza pública alguna durante la semana de Pascua, estuvo un tanto perplejo en cuanto a cómo manejar este asunto. También estaba desconcertado porque estos hombres eran gentiles extranjeros. Si hubieran sido judíos o gentiles conocidos de la zona, no habría titubeado tan marcadamente. Lo que hizo fue, les pidió a los griegos que permanecieran allí donde estaban. Cuando se alejó deprisa, supusieron que había ido en busca de Jesús, pero en realidad corrió a la casa de José, donde sabía que estaban almorzando a Andrés y los demás apóstoles. Y llamando afuera a Andrés, le explicó el propósito de su venida. Y luego, acompañado por Andrés, retornó a donde esperaban los griegos. Puesto
Puesto que Felipe había prácticamente terminado de comprar los abastecimientos, él y Andrés volvieron con los griegos a la casa de José, donde Jesús los recibió, y se sentaron junto a él mientras hablaba a sus apóstoles y a un grupo de discípulos importantes reunidos en ese almuerzo. Dijo Jesús: Mi Padre me envió a este mundo para revelar su comprensión amante a los hijos de los hombres. Pero aquellos a quienes primero me dirigí se han negado a recibirme. Es verdad que muchos de vosotros habéis creído en mi evangelio, pero los hijos de Abraham y sus líderes están por rechazarme, y al así hacer ellos rechazan a aquel que me envió. Yo he proclamado libremente el evangelio de la salvación a este pueblo. Les he hablado de la filiación con felicidad, libertad y vida más abundante en el Espíritu. Mi Padre ha hecho muchas obras maravillosas entre estos hijos del hombre dominados por el temor. Pero en verdad, el profeta Isaías se refirió a este pueblo cuando escribió: Señor, ¿quién ha creído nuestras enseñanzas? ¿A quién ha sido revelado el Señor? En verdad, los líderes de mi pueblo deliberadamente han cegado sus ojos para no ver y endurecido su corazón para no creer ni ser salvados. Todos estos años he tratado de curarlos de su incredulidad para que puedan recibir la salvación eterna del Padre. Sé que no todos me han fallado. Algunos entre vosotros habéis en verdad creído mi mensaje. En este aposento ahora hay una veintena de hombres que fueron anteriormente miembros del Sanedrín, o que ocupaban altas posiciones en los concilios de la nación. Aunque algunos entre vosotros todavía os resistís a confesar abiertamente la verdad, para que no os expulsen de la sinagoga. Aunque entre vosotros, algunos entre vosotros están tentados de amar la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Pero yo me veo obligado a mostrar paciencia, puesto que temo por la seguridad y la lealtad aún algunos de los que han estado por tanto tiempo junto a mí y que han vivido tan cerca a mi lado. En este aposento de banquetes, percibo que hay judíos y gentiles en números aproximadamente iguales, y os dirigiré la palabra como a los primeros y a los últimos de tal grupo que yo pueda instruir en los asuntos del reino antes de ir a mi Padre. Estos griegos habían asistido fielmente a las enseñanzas de Jesús en el templo. El lunes por la noche habían celebrado una conferencia en la casa de Nicodemo, que se prolongó hasta el amanecer del día, y 30 de entre ellos habían elegido entrar al reino. Al estar Jesús de pie ante ellos en ese momento, percibió el fin de una dispensación y el comienzo de otra. Volviendo su atención a los griegos, el maestro dijo: el que cree en este evangelio cree no solamente en mí, sino en aquel que me envió. Cuando me contempláis, veis no solamente al Hijo del Hombre, sino también a aquel que me envió. Yo soy la luz del mundo, y el que crea mi enseñanza ya no vivirá en las tinieblas. Si vosotros los gentiles me escucháis, recibiréis las palabras de la vida y entraréis inmediatamente en la libertad regocijante de la verdad de la filiación de Dios. Si mis conciudadanos, los judíos, eligen rechazarme y rehúsan mis enseñanzas, no los juzgaré, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para ofrecerle salvación. Sin embargo, los que me rechazan y rehúsan recibir mis enseñanzas serán llevados a juicio cuando la temporada sea propicia por mi Padre y por aquellos a quienes Él ha nombrado para que juzguen a los que rechazan los dones de la misericordia
y las verdades de la salvación. Recordad todos vosotros que hablo no por mí mismo, sino que he declarado fielmente a vosotros lo que el Padre mandó que yo debía revelar a los hijos de los hombres. Y estas palabras que el Padre me dijo que hablara al mundo son palabras de verdad divina, misericordia sempiterna y verdad eterna, y vida eterna. Pero tanto los judíos como a los gentiles, yo declaro que está por haber llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Bien sabéis que excepto que un grano de trigo caiga a la tierra y muera, permanece solo. Pero si muere en buena tierra, surge nuevamente a la vida y rinde mucho fruto. Aquel que ama con egoísmo su vida, corre peligro de perderla. Pero el que está dispuesto a dar su vida por mí y por el Evangelio, gozará de una existencia más abundante sobre la tierra y en el cielo, vida eterna. Si en verdad me seguís, aún después que yo haya ido al Padre, seréis mis discípulos y los siervos sinceros de vuestros semejantes mortales. Sé que mi hora se avecina y estoy turbado. Percibo que mi pueblo está decidido a despreciar el reino, pero me regocija recibir a estos gentiles que buscan la verdad, que están aquí hoy preguntando por el camino de la luz. Sin embargo, mi corazón sufre por mi pueblo, y mi alma está atribulada por lo que me espera. ¿Qué debo decir al mirar al futuro y discernir lo que está por caer sobre mí? ¿Acaso diré, Padre, sálvame de esta hora espantosa? No, no. Por este mismo propósito he venido al mundo, y aún a esta hora. Más bien, diré y oraré para que os unáis a mí. Padre, glorifica tu nombre, se hará tu voluntad. Cuando Jesús habló así, su ajustador personalizado, que había recibido en él antes de su bautismo, apareció ante él. Y al hacer una pausa de manera evidente, este espíritu, ahora poderoso de representación del Padre, habló a Jesús de Nazaret diciendo: he glorificado mi nombre muchas veces en tus auto-otorgamientos y una vez más lo glorificaré. Aunque los judíos gentiles ahí reunidos no oyeron ninguna voz, no pudieron dejar de discernir que el maestro había pausado en su discurso mientras le llegaba un mensaje de alguna fuente sobrehumana. Todos ellos dijeron, cada uno al que estaba al lado de él: un ángel le hablaba. Entonces Jesús continuó hablando: todo esto no ha ocurrido por mi bien, sino por el vuestro. Yo sé con certidumbre que el Padre me recibirá y aceptará mi visión en vuestro nombre. Pero es necesario que seáis alentados y preparados para la prueba de fuego que se avecina. Dejadme aseguraros que la victoria eventualmente coronará vuestros esfuerzos, unidos por esclarecer al mundo y liberar a la humanidad. El viejo orden se está enjuiciando a sí mismo. Yo ya he expulsado al príncipe de este mundo, y todos los hombres serán libres por la luz del Espíritu, que yo derramaré sobre toda carne después de ascender a mi Padre en el cielo. Y ahora, pues, os declaro que, cuando sea elevado de la tierra y de vuestras vidas, atraeré a mí a todos los hombres, a la comunidad de mi Padre. ¿Habéis creído que el libertador moraría por siempre en la tierra? Pero yo declaro que el Hijo del Hombre será rechazado por los hombres y que volverá al Padre. Solo por un corto tiempo estaré con vosotros. Solo por un corto tiempo estará la luz viva en medio de esta generación en tinieblas. Caminad mientras tengáis esta luz, para que las tinieblas y la confusión venideras no os sobrecojan. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va.
Pero si elegís caminar en la luz, en verdad seréis todos vosotros hijos liberados de Dios. Ahora pues, todos vosotros venid conmigo para volver al templo, y yo les diré palabras de adiós a los altos sacerdotes, escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos y los dirigentes de Israel sumidos en la ignorancia. Habiendo hablado así, Jesús condujo al grupo por las angostas calles de Jerusalén, de vuelta al templo. Acababan de oír al maestro decir que este sería su discurso de adiós en el templo, y le siguieron en silencio y profunda meditación. Gracias. Mil gracias, Kate. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Puedes dejar de compartir y continúa, Flor. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola a todos. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Ahí en el 174, 5, 6 dice, al estar Jesús de pie ante ellos, en este momento percibió el fin de una dispensación y el comienzo de otra. Yo tenía entendido que había sucedido una dispensación con la resurrección o esa fue otra dispensación. No sé si de pronto me sacas de duda. No, a ver, las dispensaciones, acuérdate que Jesús mismo, digamos, en él se inicia la dispensación. Ya si fue en el momento que nació, en el momento que murió, fíjate quién está diciendo, quién está haciendo el comentario en ese momento, ¿sí? Dice, al estar Jesús de pie ante ellos, en este momento percibió el fin de una dispensación y el comienzo de otra. ¿Quién percibió esa dispensación? ¿Jesús? Jesús. Entonces, si Jesús en ese momento considera que ese es el momento de la dispensación, la verdad, yo pienso que pues debe ser ese, pero para mi entender no es relevante, porque nosotros sabemos es que en Jesús hay una dispensación, ¿correcto? De hecho, la cuarta revelación, llamémoslo así, es Jesús, ¿sí? Es su autootorgamiento. Ya si es todo lo que involucra el pre-autootorgamiento con las condiciones que debía tener el otorgamiento, su infancia, pues su nacimiento, su infancia, su adolescencia, su vida adulta, su vida pública, el momento en que vive como hombre, el momento en que vive como Dios. Yo pienso que es todo eso, ¿sí? Porque finalmente, y lo triste es que después de esa maravillosa autootorgamiento y enseñanzas, no lo aceptaron, fue rechazado, ¿sí? Entonces, pues, si él lo considera que es en ese momento el principio y el arranque, digamos, o el inicio de lo más relevante de esa dispensación por su autootorgamiento, pues bueno, está bien, pero como te digo, para mí, humildemente, en mi opinión, no es relevante, porque finalmente es todo el autootorgamiento de Jesús. Ok, bueno, gracias. ¿Okay? Jaime, yo también tengo una pregunta. Sí. En el 174.5.7 habla Jesús acerca del juicio, de un juicio. ¿Tú me puedes aclarar eso del juicio? Dice, los que me rechazan y rehúsan recibir mis enseñanzas serán llevados a juicio cuando la temporada sea propicia por mi Padre y por aquellos a quienes Él ha nombrado para que juzguen a los que rechazan los dones de la misericordia y las verdades de la salvación. Lo pregunto ¿por qué? Porque digamos en el momento actual, pues dentro de las cosas que hemos venido estudiando, me parece, o no sé si estoy equivocado, que el libro, pues digamos la revelación, después de todos la tergiversación que ha tenido las enseñanzas de Jesús a través de todo este tiempo, pues la revelación ha venido a aclararlas y a digamos, a ampliarlas y aclararlas, ¿sí? Y entonces realmente, no sé, no entiendo eso del juicio. ¿Hay muchos que vamos a ser enjuiciados o van a ser enjuiciados? Es la pregunta. No. A ver, yo creo que esa palabra juicio no la estamos tomando como es. Recordemos que todos tendremos que rendir cuentas, ¿sí? Todos. Y no vamos a ser juzgados por Jesús. Y lo estudiamos en la primera y segunda parte, quiénes son los encargados de juzgar, ¿sí? Que hay
hay autoridades, digamos, que son los encargados de esos, así como la extinción no la manejan sino los ancianos de los días, ¿sí? No la decretan sino ellos. Hay un montón, digamos, de tribunales donde nosotros tendremos que aprovechar. De hecho, tengo una pregunta, pues quería hacerla al final, pero ya que estás tocando el tema, vamos a tocarla. Una pregunta que se llama Irita. Dice que si los judíos no hubieran matado a Jesús, ¿qué hubiera pasado con los otros pueblos? Recordemos algo. El autootorgamiento se da en un pueblo con unas características. Ustedes se acuerdan que hubo un grupo de estudiantes, de investigadores, llamémoslo así, de personalidades que vinieron a ver dónde debían nacer Jesús. Y ellos inclusive le proponen varias familias a... ¿Cómo se llama, Flor? A Gabriel. A Gabriel, ¿sí? Y Gabriel viene, revisa, y escogen a María y a José, ¿sí? O sea, no es porque sí que se escoge un pueblo. Y acuérdense ustedes que había un convenio con Abraham de ser, era lo que ellos llamaban ser el pueblo escogido. ¿Escogido para qué? Para llevar este mensaje al mundo. Ellos rechazan esta tarea y lo dice muy claro, casualmente estas lecciones hablan muy claro de eso, de ese rechazo, y pierden la oportunidad de ser y dejan de ser el pueblo escogido de Dios, así de sencillo. ¿Qué pasó? ¿A quién se le entrega esa nueva tarea? Ya no hay un pueblo, se le entrega a todos nosotros, nos han entregado esa tarea de compartir y de ayudar a compartir esa revelación. ¿Nosotros qué hacemos en nuestra tarea al compartir la revelación? Ayudar a Miguel a dar a conocer al Padre, ¿sí? O sea, mostrar un Padre amoroso. Y miren ustedes qué interesante, porque esta lección tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la comprensión, con entender ese Padre amoroso y su papel, y cómo realmente nosotros cuando actuamos mal, nosotros somos los que nos alejamos del Señor, no es que el Señor nos aleje a nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos complejo de culpa y entonces no nos sentimos dignos de acercarnos a nuestro Padre. Y fíjense cómo en lo que yo les leí, casualmente por eso escogí leerlo yo, era para que entendamos el concepto del amor del Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya cuando nosotros vamos avanzando en conocimiento, vamos comprendiendo el perdón, vamos comprendiendo el amor, ¿sí? El perdón es una consecuencia propia del amor, ¿sí? Realmente el Padre no tiene ni que perdonarnos, él ya lo da por hecho, mejor dicho, no le para bolas al tema. Nosotros somos los que con nuestro complejo de culpa nos apartamos de él, ¿sí? Y nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo, actuar en la misma forma con nuestros hijos naturales, con nuestros hermanos y con todos los seres que nos rodean, y lejos de tratar de juzgar, ¿sí? De juzgarlos, porque se nos ha enseñado a través de todo el libro que nosotros no tenemos los elementos de juicio para juzgar a nadie. Que es más, que hay unas personalidades encargadas de eso. Entonces, cuando llegue la hora de los cubos y alguien tenga que rendir cuentas, tendrá que rendir cuentas de sus hechos ante las autoridades competentes, llamémoslo así. Pero yo creo que no nos preocupemos tanto por el tema ese del juicio, porque yo casi que me atrevería a decirles que el amor del Padre, ¿sí?, es tan grande, y que si nosotros realmente nos esforzamos por hacer su voluntad, si nosotros realmente nos esforzamos por sentir y vivir ese amor y hacer lo mismo, hacer lo que Él nos mostró, el ejemplo que nos dio Jesús, que es seguir, amar y servir. El tema de quién me juzgue o de quién me pida cuentas es totalmente irrelevante, ¿sí? Porque sí, en algún momento, pues lógicamente tendré que rendir cuentas, pero recordemos algo, que es parte también de una cosa muy interesante. Cuando nosotros resucitamos o cuando nosotros morimos, mueren todas nuestras bobadas aquí. Las cosas malas, digamos, quedan aquí. Lo que resucita son los valores que tengan trascendencia eterna, que es lo que queda registrado en nuestra alma morontial, que es lo que va a resurgir con esa nueva identidad y con ese nuevo cuerpo morontial que nos dan en el momento de resucitar. Entonces, todas esas cosas yo pienso que es parte, yo casi que me atrevería a decir que ese juicio, como lo nombran ahí, es más como un consejo, es más como una guía, es más como si en un momento dado tuviéramos un grupo de personas que nos sirven de consejeros espirituales y nos guían en cada etapa de nuestra vida, donde ya lo malo quedó. Ya lo malo quedó atrás. Y así como el Padre ni para bolas a las bobadas que hacemos, nosotros tampoco debemos pararle bolas. Nosotros debemos tratar de ser mejores personas cada día y no estar pensando en las cosas malas. Lo que fue, ¿correcto? Y una cosa sí es clara, no hay nadie
que cometa actos indebidos sin consecuencias. Todos tendremos que sufrir de una u otra manera por las bobadas que hagamos. Pero no es porque nos castiguen, no somos nosotros los que perdemos la oportunidad de progresar, llamémoslo así. Somos nosotros los que perdemos la oportunidad de ser más amados. Somos nosotros los que perdemos la oportunidad de disfrutar más bendiciones, ¿sí? Entonces, yo vería esos señores que nos van a juzgar simplemente como unos consejeros espirituales que nos van a guiar en un momento determinado de nuestra carrera, de nuestro proceso de ascensión, ¿sí? Entonces, tómenlo más por ese lado, que más por el lado del juicio. No sé si sea... Gracias, Jaime, por la aclaración. Yo agregaría que de pronto lo que sí constituiría un problema es la iniquidad, ¿no es cierto? Claro, pero entonces ahí no se preocupe porque ahí no tiene juicio, tiene destrucción, ¿sí? Cuando uno llega a un proceso de iniquidad con el que nosotros somos los que nos destruimos. No es que nadie nos está destruyendo, ¿sí? Nosotros nos hacemos acreedores con nuestros hechos a no ser viables, a no ser reales. Entonces, un día, pues claro, alguien decretará, que depende de los ancianos de los días o ellos mismos decretarán que usted no merece seguir adelante. Entonces, todo su conocimiento, todas sus experiencias pasarán al Supremo y simplemente dejamos de ser. Pero no es algo tanto como el juicio, es la suma de, si nosotros nos dedicamos a actuar incorrectamente, a pecar y a irnos hacia la iniquidad, estamos yendo hacia nuestra destrucción. Si nosotros nos dedicamos a actuar correctamente, a seguir el ejemplo de amor de nuestro Padre Miguel y de nuestro Padre Celestial, estamos yendo a reunirnos un día con Él, ¿no? A la fusión y a un día regresar al paraíso. Entonces yo pienso que esos son dos procesos que son muy claros en hacia dónde nos llevan. Si actuamos mal, nosotros mismos estamos yendo hacia la destrucción. Si actuamos bien, no se preocupe por el juicio ni por cosas de esas, ¿sí? El Padre nos pondrá quien nos guíe en el momento dado, más que quien nos juzgue, desde el punto de vista que lo vemos nosotros. ¿Ok? Gracias. Listo, mi querida Flor. ¿Ya? Oh, ya, ok. Bien, documento 175, el último discurso en el templo. Poco después de las 2 de la tarde de este martes, Jesús, acompañado por 11 apóstoles, José de Arimatea, los 30 griegos y algunos discípulos específicos, llegó al templo y pronunció su último sermón en los patios del edificio sagrado. El propósito de este discurso era el dar su último llamado al pueblo judío y la acusación final contra los enemigos vehementes que buscaban su destrucción, los escribas, los fariseos, los saduceos y los líderes principales de Israel. A lo largo de la mañana, varios grupos habían tenido la oportunidad de hacer preguntas a Jesús. Esta tarde, nadie le preguntó nada. Cuando el maestro comenzó a hablar, el patio del templo estaba silencioso y ordenado. Los cambistas de dinero y los mercaderes no se habían atrevido a volver a entrar al templo después de haber sido echados el día anterior por Jesús y una multitud tumultuosa. Antes de empezar el discurso, Jesús miró tiernamente a este público que tan pronto escucharía su discurso de despedida, su mensaje de misericordia a la humanidad, combinado con la última denuncia de los falsos maestros y los fanáticos líderes de los judíos. 1. El discurso. He estado con vosotros este largo tiempo, yendo y viniendo por la tierra, proclamando el amor del Padre por los hijos de los hombres, y muchos han visto la luz, y por la fe han entrado al reino del cielo. En relación con esta enseñanza y predicación, el Padre ha hecho muchas obras maravillosas, aún hasta la resurrección de los muertos. Muchos enfermos y afligidos han sido curados porque han creído, pero toda esta proclamación de verdad y curación de las enfermedades no abrió los ojos de los que se niegan a ver la luz, los que están decididos a rechazar este evangelio del reino. De toda forma posible, que esté de acuerdo con el hacer la voluntad de mi Padre, yo y mis apóstoles nos hemos esforzado por vivir en paz con nuestros hermanos, por conformar con los requisitos razonables de las leyes de Moisés y de las tradiciones de Israel. Hemos persistentemente buscado la paz, pero los líderes de Israel no lo quieren así. Al rechazar la verdad de Dios y la luz del cielo, se están aliando con el error y con las tinieblas. No puede haber paz entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre la verdad y el error.
Muchos de vosotros os habéis atrevido a creer en mis enseñanzas y ya habéis entrado en la felicidad y libertad de la conciencia de la filiación de Dios. Y atestiguaréis que he ofrecido esta misma filiación de Dios a toda la nación judía, aún a aquellos mismos hombres que ahora buscan mi destrucción. Aún ahora mi Padre recibiría a estos maestros cegados y a estos líderes hipócritas si tan solo se volvieran a Él y aceptaran su misericordia. Aún ahora no es demasiado tarde para que reciba esta gente la palabra del cielo y dé la bienvenida al Hijo del Hombre. Mi Padre ha tratado por mucho tiempo con misericordia a esta gente. Generación tras generación enviamos nuestros profetas para enseñarles y advertirles. Y generación tras generación ellos mataron a estos maestros enviados por el cielo. Ahora vuestros obstinados altos sacerdotes y vuestros potentados testarudos siguen haciendo la misma cosa. Así como Herodes ocasionó la muerte de Juan, vosotros del mismo modo os preparáis para destruir al Hijo del Hombre. Hasta tanto haya una posibilidad de que los judíos se vuelvan a mi Padre y busquen la salvación, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob mantendrá tendidas sus manos de misericordia hacia vosotros. Pero cuando hayáis llenado vuestra copa de impenitencia y cuando hayáis rechazado finalmente la misericordia de mi Padre, esta nación será abandonada a sus propias luces y rápidamente caerá en un fin ignominioso. Este pueblo fue llamado para hacer la luz del mundo, para mostrar la gloria espiritual a una raza conocedora de Dios. Pero tanto os habéis alejado del cumplimiento de vuestros privilegios divinos que vuestros líderes están a punto de cometer la suprema locura de todos los tiempos, porque están por rechazar finalmente el don de Dios a todos los hombres y a todos los tiempos, la revelación del amor del Padre en el cielo por todas sus criaturas en la tierra. Una vez que rechacéis esta revelación de Dios al hombre, el reino del cielo será entregado a vosotros, a otros pueblos, a aquellos que lo recibirán con regocijo y felicidad. En nombre del Padre que me envió, yo os advierto solemnemente que estáis a punto de perder vuestra posición en el mundo como abanderados de la verdad eterna y custodios de la ley divina. Estoy en este momento ofreciéndoos vuestra última oportunidad de presentaros y arrepentiros para significar vuestra intención de buscar a Dios con todo vuestro corazón y de entrar como niños y por la fe sincera en la seguridad y la salvación del reino del cielo. Mi Padre por mucho tiempo ha laborado por vuestra salvación. Y yo he descendido para vivir entre vosotros y mostraros personalmente el camino. Muchos, tanto entre los judíos como entre los samaritanos y aún entre los gentiles, han creído el evangelio del reino, pero los que deberían ser los primeros en adelantarse y aceptar la luz del reino, del cielo, se han negado repetidamente a creer en la revelación de la verdad de Dios. Dios revelado en el hombre y el hombre elevado a Dios. Esta tarde mis apóstoles están aquí ante vosotros en silencio, pero pronto oiréis sus voces resonando con el llamado a la salvación y con la admonición de uniros en el reino celestial como hijos del Dios vivo. Ahora pues, llamo a testimonio a estos, mis discípulos y creyentes en el Evangelio del Reino, así como también a los mensajeros invisibles a su lado, de que una vez más he ofrecido a Israel y a sus dirigentes liberación y salvación. Pero todos vosotros contempláis cómo la misericordia del Padre es despreciada y cómo son rechazados los mensajeros de la verdad. Sin embargo, os advierto que estos escribas y fariseos aún están sentados en el trono de Moisés y por lo tanto, hasta que los altísimos que gobiernan en los reinos de los hombres sobrecojan finalmente esta nación y destruyan el sitio de estos potentados, yo os exhorto a que cooperéis con los ancianos de Israel. No se os requiere que os unáis con ellos en sus planes de destrucción del Hijo del Hombre, pero en todo lo que se relaciona con la paz de Israel, debéis someteros a ellos. En todos estos asuntos, haced lo que ellos os ordenan y cumplid con la esencia de la ley, pero no sigáis el ejemplo de sus malas obras. Recordad, este es el pecado de estos gobernantes, que dicen lo que es bueno, pero no lo hacen. Bien sabéis que estos líderes echan pesadas cargas sobre vuestros hombros, cargas difíciles de llevar, pero no están dispuestos ni de levantar un dedo para ayudaros a vosotros que lleváis cargas tan pesadas. Os han oprimido con ceremonias y esclavizado con tradiciones.
Además, esos gobernantes egocéntricos se deleitan en hacer sus buenas obras para ser vistos por los hombres. Agrandan sus filaterías y ensanchan los bordes de su manto oficial. Anhelan los sitios principales en los festines y demandan las sillas de honor en las sinagogas. Codician las salutaciones laudatorias en las plazas públicas y quieren que todos los llamen rabinos. Aún mientras buscan ser así honrados por los hombres, en secreto se apoderan de las casas de las viudas y sacan provecho de los servidores del templo sagrado. Estos hipócritas oran pretenciosa y prolongadamente en público y dan limosna para atraer la atención de sus semejantes. Aunque vosotros debéis honrar a vuestros dirigentes y reverenciar a vuestros maestros, no debéis llamar padre a ningún hombre en el sentido espiritual, porque hay uno solo que es vuestro Padre, a un Dios. No tratéis tampoco de dominar a vuestros hermanos en el reino. Recordad, os he enseñado que el que quiere ser más grande entre vosotros debe ser el siervo de todos. Si presumís exaltaros ante Dios, con certeza seréis humillados. Pero los que verdaderamente se humillan serán con certeza exaltados. Buscad en vuestra vida diaria no la autoglorificación, sino la gloria de Dios. Someted inteligentemente vuestra propia voluntad a la voluntad del Padre en el cielo. No interpretéis mal mis palabras. No tengo malicia alguna contra los altos sacerdotes y los potentates, que aún en este momento buscan mi destrucción. No tengo mala voluntad contra estos escribas y fariseos que rechazan mis enseñanzas. Yo sé que muchos de vosotros creen en secreto, y sé que profesaréis abiertamente vuestra lealtad al reino cuando llegue mi hora. Pero, ¿cómo podrían justificarse vuestros rabinos que profesan hablar con Dios y tienen la presunción de rechazar y destruir a aquel que viene para revelar al Padre de los mundos, a los mundos? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Queréis cerrar las puertas del reino del cielo a los hombres sinceros, tan solo porque ignoran los caminos de vuestra enseñanza. Os negáis a entrar en el reino y al mismo tiempo hacéis todo lo que podéis para prevenir que entren todos los demás. Estáis de pie, dándole la espalda a las puertas de la salvación y peleáis con los que quieren entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas que sois, porque en verdad recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, no os conformáis hasta hacerle 2 veces peor de lo que era como hijo de los paganos. Ay de vosotros, altos sacerdotes y rectores, que os apropiáis de los bienes de los pobres y demandáis onerosos impuestos de los que quieren servir a Dios como piensan que ordenó Moisés. Vosotros que os negáis a mostrar misericordia, ¿podéis esperar misericordia en los mundos venideros? Ay de vosotros, falsos maestros, guías ciegos. ¿Qué se puede esperar de una nación cuando los ciegos conducen a los ciegos? Ambos tropezarán y caerán al abismo de la destrucción. Ay de vosotros que disimuláis al jurar. Sois tramposos porque enseñáis que si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Sois todos necios y ciegos. Ni siquiera sois uniformes en vuestra deshonestidad, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que supuestamente ha sido santificado al oro? También enseñáis, ha santificado al oro. También enseñáis que si un hombre jura por el altar no es nada, pero que si jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Nuevamente, sois ciegos ante la verdad, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cómo podéis justificar tal hipocresía y deshonestidad a los ojos de Dios en el cielo? Ay de vosotros, escribas y fariseos, y todos los demás hipócritas que se aseguran de diezmar la menta, el eneldo y el comino, y hacen caso omiso de los asuntos más serios de la ley, la fe, la misericordia y la justicia. Dentro de lo razonable, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. De veras, sois guías ciegos y maestros necios. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos e hipócritas, escrupulosamente limpiáis la parte de afuera de la copa y del plato,
pero adentro, queda la suciedad de la extorsión, los excesos y la decepción. Sois espiritualmente ciegos. ¿Acaso no reconocéis cuánto mayor sería limpiar primero la parte de adentro de la copa y luego el agua que derrame afuera limpiaría por sí mismo lo de afuera? Vosotros, viciosos, malvados, hacéis que las manifestaciones exteriores de vuestra religión se conformen con la letra de vuestra interpretación de la ley de Moisés, mientras que vuestra alma está hundida en iniquidad y llena de asesinato. Ay de vosotros, ay de todos vosotros que rechazáis la verdad y os burláis de la misericordia. Muchos de vosotros sois como sepulcros blanqueados, que por fuera aparecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de hombres muertos y de todo tipo de inmundicia. Aún así, vosotros que rechazáis a sabiendas el consejo de Dios, aparecéis por fuera como santos y rectos a los hombres, pero por dentro vuestro corazón está lleno de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, falsos guías de una nación. Habéis construido más allá un monumento a los profetas mártires de antaño, mientras complotáis para destruir a aquel de quien ellos hablaban. Adornáis los monumentos de los justos y presumís que si hubierais vivido en los días de vuestros padres no habríais matado a los profetas. Y con este pensamiento santurrón en vuestra mente os preparáis para asesinar a aquel de quien hablaban los profetas, el Hijo del Hombre. En cuanto hacéis estas cosas, dais por testimonio contra vosotros mismos de que sois los hijos protervos de los que mataron a los profetas. Id pues y llenad la copa de vuestra condenación hasta su plenitud. Ay de vosotros, hijos del mal, Juan en verdad os llamó los descendientes de las víboras, y yo os pregunto, ¿cómo podéis escapar al juicio que Juan pronunciara sobre vosotros? Pero aún ahora os ofrezco en nombre de mi Padre misericordia y perdón. Aún ahora os tiendo la mano amante de la hermandad eterna. Mi Padre os ha enviado los sabios y los profetas. A unos vosotros perseguisteis, a otros matasteis. Luego llegó Juan y proclamó el advenimiento del Hijo del Hombre, y a él vosotros destruisteis después de que muchos habían creído en sus enseñanzas. Ahora os preparáis para derramar aún más sangre inocente. ¿Acaso no comprendéis que llegará el día del terrible juicio, cuando el juez de toda la tierra requerirá de este pueblo que rinda cuentas de la forma en que rechazaron, persiguieron y destruyeron a estos mensajeros del cielo? ¿Acaso no comprendéis que debéis rendir cuentas a todos de esta sangre justa, desde el primer profeta asesinado hasta los tiempos de Zacarías, a quien matasteis en el templo y el altar? Si continuáis por este camino malvado, puede que este rendimiento de cuentas os sea requerida en esta misma generación. Oh Jerusalén, oh hijos de Abraham, vosotros que habéis apedreado a los profetas y matado a los maestros que os fueran enviados, aún ahora yo juntaría a vuestros hijos, como la gallina junta a los polluelos a sus polluelos debajo de las alas, pero vosotros no queréis. Ahora yo me despido de vosotros. Habéis oído mi mensaje y habéis tomado vuestra decisión. Los que creyeron mi evangelio están aún ahora a salvo en el reino de Dios. A vosotros que habéis elegido rechazar la ofrenda de Dios, yo os digo que ya no me veréis enseñando en el templo. Mi obra para vosotros está hecha. He aquí que ahora yo salgo con mis hijos y vuestra casa os queda desolada. Mil gracias, Flor. Y luego a sus seguidores que partieran del templo. Ok, mil gracias. Puedes dejar de compartir. Hubo una palabrita aquí en el 175.1.9 que no quise interrumpir. Dice, además estos gobernantes egocéntricos se deleitan en hacer sus buenas obras para ser vistos por los hombres. Agrandan sus filaterías y ensanchan los bordes de su manto oficial. Sí, exceso de palabras. ¿La palabra filatería qué es? Exceso de palabras rebuscadas para adular, por ejemplo. Eso es palabrería, ¿sí? Ustedes se acuerdan que una de las cosas que se nos invita a hacer es a no tratar de impresionar con nuestra labia, como decimos, ¿no? Que echamos mucha paja, que escuchamos mucho ejemplo, nos sentimos muy doctos en la manera de expresarnos para impresionar al auditorio. A eso se refiere, ¿sí?
y de los bordes de los mantos también, porque acuérdense que era la forma donde se mostraba el caché de la ropa, pues el nivel de la riqueza. Entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos con eso cuando enseñamos de no tratar de impresionar, que digamos, este señor cómo domina el libro. No, no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de que tengamos la humildad para tratar de llevar el mensaje en la forma más sencilla posible. Pero miren ustedes que es muy interesante, porque tiene que ver también con la pregunta de Mayrita, ¿sí? Ellos fallaron en la encomienda que como pueblo, como nación, habían sido seleccionados para llevar el mensaje del Padre, de la paternidad de Dios. Llega Jesús, pues Jesús se autootorga para revelarlos al Padre. Ellos tenían esa asignación y la rechazan completamente. ¿Cuáles fueron las consecuencias para el pueblo? Ustedes saben que vino la destrucción del templo, saben que estuvieron perseguidos por mucho tiempo, estuvieron cautivos, aún las consecuencias de lo que ha sido un pueblo muy sufrido de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasaron en la época con los nazis, todo eso son consecuencias que como nación ellos, digamos, se hicieron acreedores por ese rechazo. Sin embargo, nos lo va a aclarar la lección más adelante, nosotros debemos ser muy amorosos y misericordiosos con nuestros hermanos judíos, ¿sí? Y entender que la gente de hoy no tiene nada que ver con los que se equivocaron en esa época, ¿sí? Y ser respetuosos y todo lo contrario. Nosotros no tenemos por qué señalar a nadie, ¿sí? Ellos lo que fue, y por eso siempre se nos invita a no juzgar. Y este es uno de los casos donde tenemos mucha claridad en una forma ejemplar de no hacerlo, ¿sí? Entre los judíos hay gente maravillosa, hay gente buenísima, como hay gente malísima, como hay en todas partes, no entre los judíos, en todas partes, en todos los pueblos, en todas las religiones, nacionalidades, razas, vamos a encontrar gente buena y gente mala. Entonces nosotros simplemente no somos nadie para juzgar, nosotros no somos nadie para señalar. Lo que sí es que no los señalemos, no los juzguemos, ¿sí? Todo lo contrario, debemos amarlos más que nunca, ¿ok? Entonces, pues, Jaime, sí. Yo mientras escuchaba el discurso, a mí de pronto se me ocurrió o se me ocurría que este discurso estaba dirigido principalmente a los dirigentes del pueblo y fue claro y contundente pues para el pueblo, porque es que pensaba que digamos que nos quieren echar la culpa, o bueno, lo que uno escucha, y aún hoy en día nos quieren echar la culpa digamos, pues digamos, de esta atrocidad que cometieron con nuestro Jesús, y nos quieren hacer extensivo pues a toda la humanidad. Y no sé, se me ocurría que efectivamente el discurso estaba dirigido a unos gobernantes y de pronto algunas personas específicas de este momento. Y no sé, se me ocurrió eso. No sé si de pronto esté equivocada, pero lo sentí así. Más de esa época que de este momento. Y sobre todo hay una cosa que es muy claro y que no tengo por qué sentir que era con nosotros el tema. El tema es hoy con nosotros si nosotros, habiendo recibido el conocimiento, no lo compartimos. Vamos a estar haciendo una cosa muy parecida a lo que hicieron los dirigentes en su época, ¿sí? Que negaron un conocimiento que tenían y que tenían que compartirlo y fallaron a esa misión. Bueno, pues nosotros hoy tenemos el mismo desafío, que es el conocimiento que tenemos, que es ayudar a Miguel a revelar a nuestro Padre, a un Padre amoroso, y el plan que tiene de salvación para todos, que somos sus hijos, que somos hermanos. Esa es una responsabilidad que hoy tenemos y que te puedo decir que es tan equiparable a lo que los judíos en su época recibieron, porque era la pregunta de Mayrita ya, ¿qué pasa con los otros pueblos? Nada, ¿qué pasa? Nada, porque es que hoy en día el conocimiento va a todo el mundo. Ese conocimiento que estamos recibiendo durante esa revelación, esa información de la verdadera enseñanza de Jesús, no está dirigido a ningún pueblo en particular, está dirigido a todo el mundo. Y todo el que recibe el conocimiento tiene la responsabilidad de compartirlo. Nosotros tenemos la responsabilidad. No nos preocupemos qué hicieron los judíos o qué hace el uno o el otro. Preocupémonos qué tenemos que hacer nosotros y la responsabilidad que tenemos con el Señor y ayudar a revelar al Padre. ¿Ok? Jaime, sí. El pueblo judío perdió su calidad, digamos, como pueblo elegido para difundir esa revelación de Jesús. Y de ahí vino, digo yo, no sé si me equivoco, la diáspora posteriormente a la que se refiere Jesús, la dispersión del pueblo. A ver, simplemente perdió la oportunidad, punto.
¿sí? Y ya le fue entregado a otros pueblos, a nosotros entre otros. ¿Ok? Continúa, Ángela, por favor. Ok. Ya están viendo Sí. ya mi libro. Ok. Bueno, segundo, la posición del judío. El hecho de que los líderes espirituales y maestros religiosos de la nación judía en cierto momento rechazaron las enseñanzas de Jesús y conspiraron para ocasionar su muerte cruel no afecta de ninguna manera la posición de cada judío ante los ojos de Dios. Este hecho no debe motivar a los que profesan seguir a Cristo a que tengan prejuicios contra el judío, su semejante mortal. Los judíos como nación, como grupo sociopolítico, pagaron plenamente el precio terrible de rechazar al príncipe de la paz. Hace mucho tiempo que cesaron de ser los abanderados espirituales de la verdad divina para las razas de la humanidad, pero no es esta la razón válida para que los descendientes de estos antiguos judíos deban sufrir las persecuciones que han caído sobre ellos a manos de los seguidores intolerantes, inmeritorios y prejuiciosos de Jesús de Nazaret, quien fue judío de nacimiento en la tierra. Muchas veces esta persecución y este odio irrazonables que nada tienen que ver con la naturaleza de Cristo contra los judíos modernos acaba en sufrimiento y muerte de judíos inocentes y sin ofensa, cuyos antepasados mismos en los tiempos de Jesús aceptaron de todo corazón su evangelio y finalmente murieron sin vacilar por esta verdad en la cual creían tan sinceramente. Qué escalofrío de horror corre por los seres celestiales cuando contemplan a los seguidores profesos de Jesús perseguir, atormentar y aún asesinar a los descendientes de Pedro, Felipe y Mateo y de otros judíos palestinos que tan gloriosamente dieron sus vidas como los primeros mártires del Evangelio del Reino del Cielo. Cuán cruel e irrazonable es obligar a niños inocentes a que sufran por los pecados de sus progenitores, por malas acciones que ignoran por completo, sin tener responsabilidad alguna por aquellas. Además, actuar tan cruelmente en el nombre de aquel que enseñó a sus discípulos que amaran aún a sus enemigos. Sus enemigos ha sido necesario en este relato de la vida de Jesús ilustrar la manera en que algunos de sus compatriotas judíos lo rechazaron, conspirando para ocasionar su muerte ignominiosa. Pero queremos advertir a todos los que lean esta narrativa que la presentación de este recital histórico no justifica de ninguna manera el odio injusto ni perdona la inicua actitud mental que tantos cristianos profesos han manifestado durante tantos siglos contra los judíos. Los creyentes en el reino, los que siguen las enseñanzas de Jesús, deben dejar de maltratar a los judíos con el pretexto de que estos fueron culpables de rechazar a Jesús y crucificarlo. El Padre y su Hijo Creador no han cesado nunca de amar a los judíos. Dios no hace acepción de personas y la salvación es para los judíos como para los gentiles. Gracias. Gracias, Ángela. Puedes dejar de compartir. Ok, antes de continuar con Samuel y después con Ricardo, quisiera tocar un tema que es importante y que no lo puedo dejar pasar. Y ustedes se acuerdan que la semana pasada, cuando leyó nuestra amiga canadiense, Pepe, ¿cómo se llama? El Alzheimer me está pegando. Adriana, yo inmediatamente salté, ¿sí? Porque estaba leyendo una versión del libro que no era la versión que usamos, ¿sí? Y aunque ustedes crean que soy cansón, ¿sí? Les dije que eso distrae. Angelita, vamos a terminar el libro y tú no cambiaste, eres la única, la niña diferente que sigue usando una versión que no es la versión que usamos todos, ¿sí? Puede que el texto sea, pero entiende que tú eres una líder y estás distrayendo a la gente porque nosotros te enseñamos una cosa y hacemos otra, ¿sí? Entonces yo te invito a que uses la versión del libro que es. Y yo
cuando hacemos una reflexión, no solo la hacía con Ketty y Pepe, sino la hacía con Flor, de qué hemos aprendido. Llevamos 102 sesiones, esta es la 103, esta es la 102, perdón, ¿sí? ¿Y qué hemos aprendido? Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que no solo hemos aprendido la revelación. Miren ustedes, nosotros las primeras 2 sesiones fueron plataforma. Ustedes dirán, es una tontería. No es ninguna tontería. El dominio del Zoom es algo que permite estudiar, que permite agilidad, que permite manejar documentos. Ustedes aprendieron a manejar varias escrituras simultáneas, ya por escritura del libro de Urantia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, libro de Mormón, o sea, X textos, ¿sí? Ustedes aprendieron a manejar archivos digitales. Ustedes aprendieron a hacer búsquedas electrónicas. Ustedes han aprendido historia. Ustedes han aprendido geografía. Ustedes aprendieron a manejar el Google Earth. Ustedes aprendieron a hacer sus propios mapas. Ustedes han hecho unos trabajos maravillosos complementarios, ¿sí? Entonces, miren ustedes todo lo que implica esta enseñanza y este sentarnos aquí frente al computador. Entonces, yo sí quiero invitarlos a que realmente nos pulamos. Yo les decía la vez pasada, cuando yo miro hacia atrás, las personas que han estudiado conmigo y que se quedaron atrás, y hoy lo digo, a veces me da tristeza, ¿sí? Tal vez aquí Carlotica me puede desmentir si estoy diciendo algo indebido, que lleva conmigo también rato, ¿sí? Hubo muchas personas que terminaron con nosotros, inclusive que estudiaron el libro varias veces. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedaron? ¿Sí? Nosotros no podemos recibir la información. Miren la pregunta de Mayra. ¿Qué pasó con el pueblo judío y qué pasó con los otros pueblos? El pueblo judío perdió esa oportunidad que se les dio de ser el pueblo escogido. Bueno, mis queridos amigos, nosotros ahora somos el pueblo escogido. Individualmente, es el señor José Yescas, ¿sí? Es Ketty, es Carlota, es Paulita, es Ricardo, es Flor Robles. O sea, cada uno de nosotros ha sido escogido para ser el pueblo de Dios y el encargado de llevar este mensaje de revelar al Padre a nuestros hermanos. Nosotros no podemos quedarnos ahí. Nosotros tenemos que seguir preparándonos. Nosotros tenemos que seguir aprovechando al máximo esta maravillosa oportunidad que tenemos. Vamos a seguirnos preparando. Miren ustedes la inquietud, los que leyeron el comentario que hizo nuestro amigo español al comentario mío de la semana pasada, ¿sí? Es realmente maravilloso su sentimiento y me alegra de corazón porque estamos en la misma onda. Cuando todos tenemos la preocupación que sabemos que tenemos que hacer cosas adicionales, pero no sabemos cómo, yo sí sé cómo. Tenemos que orar mucho, meditar mucho, preguntar y estar listos. Seguirnos preparando porque el Señor nos va a decir en el momento que se requiere de nosotros. Entonces yo sí los invito a que realmente disfrutemos de todas las enseñanzas. Cuando termine este libro, estas sesiones, vamos a ver qué quedó y vamos a hacer una sesión posterior para que analicemos todos los trabajos derivados de este grupo. Ustedes no saben, hermanos, de quién va a terminar los trabajos, pero les garantizo que van a bendecir la vida de muchas personas, que van a ser las herramientas para que alguien clarifique el mensaje de la revelación, para que a alguien se le haga más fácil entender, comprenderlo, estudiarlo. Esto no es una novela, no es fácil, ¿sí? Él nos recomendaba inclusive que leyéramos La Cabaña, que es una novela maravillosa, muy linda, muy tierna, todo lo que quieran, como cuando leemos Los Caballos de Troya. Son novelas. Esto es revelación pura. La información contenida en este libro no existe en ningún texto sobre la tierra. No ha sido escrita por ningún ser humano. No perdamos la perspectiva de la maravillosa oportunidad que tenemos. Entonces yo los invito a que realmente seamos un poquito más diligentes en eso. Entonces, no importa, Angelita, te invito a que use la versión que es, ¿sí? Las sesiones que nos quedan. Me disculpan de verdad por el... No, y yo no quiero que lo tomes como un regaño. No quiero que lo tomes como un regaño. Quiero que lo tomes como una invitación a unificar una metodología que ha probado ser efectiva. Simplemente es eso. Y fíjate que no es por la versión. Yo le digo a la gente, si ustedes quieren estudiar la versión europea, estudien la que les provoque, pero estudiemos todos una, porque eso distrae. ¿Ok? Bueno, continúa. Listo. Continúa Samuel y después Ricardo. Número 3. La fatídica reunión del Sanedrín.
A las 8 de la noche de este martes se convocó la fatídica reunión del Sanedrín. En muchas ocasiones previas, este Supremo Tribunal de la Nación Judía había decretado en forma casual la muerte de Jesús. Muchas veces este augusto cuerpo gobernante determinó poner punto final a su obra, pero nunca antes habían resuelto arrestarlo y ocasionar su muerte a toda costa. Fue justo antes de la medianoche de este martes 4 de abril del año 30 después de Jesucristo, cuando el Sanedrín, así como estaba compuesto en ese momento, votó oficialmente y unánimemente imponer la sentencia de muerte a Jesús y a Lázaro. Esta fue la respuesta al último llamado del Maestro a los potentados de los judíos, llamado hecho solo unas pocas horas antes en el templo. Representó su creación de amargo resentimiento ante la última y vigorosa acusación de Jesús contra estos mismos altos sacerdotes y saduceos y fariseos impenitentes. La resolución de condenar a muerte, aún antes de su juicio al Hijo de Dios, fue la respuesta del Sanedrín a la última oferta de misericordia celestial que fue extendida jamás a la nación judía como tal. Desde este momento en adelante los judíos se encontraron solos para completar el breve y corto periodo que les quedaba de vida nacional. Como cualquier otro grupo puramente humano entre las naciones de Urantia. Israel había repudiado al hijo de aquel Dios que hiciera un pacto con Abraham, y el plan de los hijos de Abraham fueran los portadores de la luz de la verdad en el mundo. Y se hizo añicos. Se había abrogado el pacto divino y se aproximó a pasos agigantados el fin de la nación hebrea. Mi querido Samuel, quiero pedirte un favor. Léeme desde Israel, 3 renglones arriba. Otra vez. Israel había repudiado. Israel había repudiado al hijo de aquel Dios que hiciera un pacto con Abraham. Y el plan de que los hijos de Abraham fueran los portadores de la luz de la verdad en el mundo se hizo añicos. Se había abrogado el pacto divino y se aproximó a pasos agigantados el fin de la nación hebrea. Los funcionarios del Sanedrín recibieron la orden de arrestar a Jesús temprano a la mañana siguiente, pero con instrucciones de que no debía ser arrestado en público. Se les dijo que planearan arrestarlo en secreto, preferiblemente en forma repentina y de noche, comprendiendo que tal vez no volvería ese día miércoles para enseñar en el templo. Ellos instruyeron a estos oficiales del Sanedrín que lo traigan ante el alto tribunal judío en algún momento antes de la medianoche del jueves. Mil gracias, Samuel. Puedes dejar de compartir y termina Ricardo. El que hace llorar a Paulita. 2. ¿Sale o no sale? ¿Sí sale? Dale, ya estás. Ok, gracias. 4. La situación en Jerusalén.
Al concluir Jesús su último discurso en el templo, los apóstoles sufrieron una vez más un estado de confusión y consternación. Antes de que el maestro comenzara su denuncia terrible contra los potentates judíos, regresó Judas al templo. Todos los 12 así oyeron la última mitad del último discurso de Jesús en el templo. Fue desafortunado que Judas Iscariote no hubiera podido oír la primera mitad de este discurso de despedida, que contenía la oferta de misericordia. Él no oyó esta última oferta de misericordia a los líderes judíos porque aún se encontraba conferenciando con cierto grupo de saduceos, parientes y amigos con los cuales había almorzado y con los cuales estaba discutiendo la forma más adecuada de desasociarse de Jesús y de sus hermanos apóstoles. Fue al escuchar la acusación final del maestro contra los líderes gobernantes judíos cuando Judas final y plenamente decidió abandonar el movimiento del Evangelio y lavarse las manos de todo el asunto. Sin embargo, abandonó el templo en compañía de los 12. Fue con ellos al Monte de los Olivos, donde, con sus hermanos apóstoles, escuchó ese discurso fatídico sobre la destrucción de Jerusalén y el fin de la nación judía. Y permaneció con ellos ese martes por la noche en el nuevo campamento cerca de Getsemaní. La multitud que escuchó a Jesús pasar de su llamado compasivo a los líderes judíos al reproche subitáneo y ardiente que lindaba en una denuncia sin cuartel, se quedó pasmada y anonadada esa noche, mientras el Sanedrín estaba sentado decidiendo la sentencia de muerte contra Jesús, y mientras el maestro sentado con sus apóstoles y algunos de sus discípulos en el Monte de los Olivos estaba pronosticando la muerte de la nación judía. Toda Jerusalén estaba involucrada en una discusión seria y callada de una sola pregunta: ¿qué harán con Jesús? En la casa de Nicodemo, más de 30 judíos prominentes que eran creyentes secretos del reino se reunieron y debatieron el curso de acción que debían de seguir en caso de una rotura abierta con el Sanedrín. Todos los presentes acordaron que declararían abiertamente su alianza con el maestro en la hora misma en que se enteraron de su arresto. Eso fue precisamente lo que hicieron. Los saduceos, que ahora controlaban y dominaban el Sanedrín, deseaban eliminar a Jesús por las siguientes razones. 1. Temían que el aumento del favor popular por parte de las multitudes pusiera en peligro la existencia de la nación judía, debido a una posible involucración con las autoridades romanas. 2. Su celo por la reforma en el templo ponía directamente en peligro los ingresos de ellos. La purificación del templo afectaba su bolsa. 3. Se sentían responsables de la preservación del orden social y temían las consecuencias de una expansión ulterior de la extraña y nueva doctrina de Jesús, de la hermandad de los hombres. Los fariseos tenían motivos distintos por su deseo de ver que Jesús sea matado. Le temían porque, 1, se había dispuesto en terminante oposición a la dominación tradicional que ellos ejercían sobre el pueblo. Los fariseos eran ultraconservadores y resentían amargamente de sus ataques supuestamente radicales a su prestigio establecido como maestros religiosos. 2. Sostenían que Jesús estaba en contravención de la ley que exhibía un desprecio total por el sábado y por numerosos otros requisitos legales y ceremoniales. 3. Le acusaban de blasfemia porque aludía a Dios como su Padre. 4. Además, ahora estaban furiosos con él por su último discurso de amarga condena, pronunciado ese día mismo en el templo como un punto final de su sermón de despedida. El Sanedrín, después de haber decretado formalmente la muerte de Jesús y emitido órdenes para su arresto, levantó la reunión ese martes cerca de la medianoche, después de decidir una convocatoria para las 10 de la mañana siguiente en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, con el propósito de levantar las acusaciones para someter a Jesús a juicio.
El pequeño grupo de saduceos había llegado a proponer que dispusieran de Jesús mediante el asesinato, pero los fariseos se negaron firmemente a ese procedimiento. Esta era pues la situación en Jerusalén y entre los hombres en este día lleno de acontecimientos. Mientras vastas huestes de seres celestiales contemplaban esta dramática escena en la tierra, ansiosos por hacer algo en ayuda de su amado soberano, pero sin poder actuar porque estaban bajo la efectiva prohibición de sus superiores. Mil gracias, Ricardo. Puedes dejar de compartir. Dejo, ya. Ok. Listo, mis queridos amigos. Como pueden ver, hemos terminado una sesión más, la 102, y de verdad que es un placer. Y miren ustedes, corta, substanciosa, las enseñanzas que tiene son maravillosos, y de aquí en adelante cada documento va a ser lo mismo. Los sigo invitando a que por favor preparemos nuestras lecciones, estudiemos con anterioridad la reunión, subrayemos, busquemos las palabras, que no nos sigan pasando. Fíjense que, bueno, me di cuenta que ahí Osvaldo y Carmencita habían buscado también las palabras. No dejemos pasar palabras raras, no dejemos pasar, no traguemos entero, por favor, ¿sí? Toda palabra rara, toda cosa que ustedes tengan duda, busquen el significado. Nosotros no podemos darnos el lujo de presumir entender. Tenemos que entender exactamente qué quiere decírsenos en los diferentes documentos, ¿ok? Les agradezco mucho por su tiempo y que tengan un resto de feliz Semana Santa. Que descansen, que compartan con sus familias. Gracias. Nos vemos. Si Dios quiere. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao. Felicidades a todos. Todos.